Turum, ya sonó, ya estamos grabando. Bienvenidos, chicos. Entonces vamos a comenzar el estudio de hoy, que tiene un título muy particular, eh, que dice de la manera siguiente, dice falsos, ¿verdad? Falsos es el título de hoy. Eh, Arribita podemos ver que vamos a estar hablando de Judas 5 al 8 y de 2 Pedro 2 del 1 al 2. Me hubiera gustado usar más versículos, pero si no, terminaba haciendo esto un discurso de Fidel Castro, ¿verdad? Eterno. Pero bueno, a los que es su primera vez o a los que están viéndonos en la grabación, todos pueden participar cuando quieran. Levanten la manito, manden sus emojis, sus reacciones, pueden prender su cámara, pueden no prenderla, no hay problema porque no es la universidad en línea, ¿verdad? Sino estamos libres acá para estudiar. Espero que tengan ahí su Biblia, si no, pues pueden usarla en el teléfono y todo, y vamos a iniciar. El resumen de la semana pasada es importante que lo tengamos porque estamos en el mismo contexto, en el mismo, eh, digamos, tema, por decirlo de cierta manera, pero estamos en el mismo libro estudiando. Hablamos la semana pasada que tenemos la necesidad de estar luchando, que es un llamado, el luchar la defensa de nuestra fe. Hablamos que defendemos nuestra fe, ¿verdad? Y que nuestra fe es más que mitos, que emociones, es un conocimiento, ¿verdad? Que nos fue dado una vez y para siempre, ¿verdad? Perdón, perdí el mouse. Una vez y para siempre, que eso es importante, que eso quiere decir que no tenemos nuevas revelaciones que encontrarnos que contradigan lo que ya dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante, porque en este grupo, como hemos dicho siempre, nos une que creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad máxima. Y por último, hablamos de que ya se han infiltrado eh, herejías o creencias distintas, y es por eso que debemos purificar la verdad de Dios con la palabra, como decía, me adelanté a mí mismo ahí, como la autoridad máxima, ¿verdad? Es la palabra y solo la palabra debe de ser. Así que hoy vamos a comenzar con Primera Pedro. Primera dice acá, si no estoy mal, me estoy equivocando ahí, es segunda, ¿sí? Sí, es segunda, estoy casi seguro, pero voy a verificar en mi Biblia, o si alguien me ayuda a verificar si el texto que está ahí proyectado estoy equivocado. Bueno, literalmente estaba ahí en la Biblia, ¿verdad? Eh, es segunda de Pedro, solo para que corrijamos ahí. En la diapositiva aquí lo tengo malo, dice primera. Es segunda de Pedro 2, ¿verdad? 1 y 2 dice en la NBI, gracias por sus reacciones. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que lo rescató, ¿verdad? Miren que dice al extremo, ahí le pusimos segunda, al extremo de negar al soberano Señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción, pero no estamos enfocados en esta destrucción ahorita. Ahorita solo queremos saber qué está pasando. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. No importa la versión que tengan, al final el concepto es el mismo. Yo siempre o la mayoría de las veces quiero utilizar la NBI, la NTV y también una nueva traducción que ahí se las voy a mostrar que es muy buena y que la acaban de agregar hoy a la YouVersion. En la siguiente versión dice, en la NTV dice, en Israel también hubo falsos profetas tal como habrá, miren el verbo, la forma en que está colocado, falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina y habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Entonces tenemos que va a haber falsos. Y solo quiero regresar al versículo y enfocarnos en que
estamos diciendo lo mismo en los dos lados, ¿verdad? Solo es una forma de decirlo. Una forma es hot dog, otra forma es chuco, ¿verdad? En nuestro contexto. Estamos viendo la misma temática. Aquí no podemos, perdón, aquí vamos a ver de qué está hablando. Lo primero que dice es que habrán falsos maestros que van a negar al Señor. Ahora bien, estos individuos son los mismos que menciona Judas, ¿verdad? Hay un paralelismo ahí, hay un secretismo, pero no me voy a adelantar porque después lo voy a ahondar un poco en la profundidad de eso. Estas palabras engañosas son reconocibles en estos falsos maestros porque de forma encubierta, o sea, no es una forma descarada, como les decía la semana pasada, no es una gana de pecar así abierta y quiero maldad, ¿verdad? Como muchas veces pensamos que es verdad o que estamos buscando anticristos en todo, sino que es una forma sutil de enseñarnos tres cosas que son fundamentales a la luz de lo que aquí vemos. Dice Pedro que niegan al Señor, es algo que también tenemos en Judas 5, lo dice Judas, por si tienen los dos versículos ahí lo pueden ver. Lo segundo que dice es que fomentan prácticas vergonzosas e inmorales. También lo dice Judas en 6:8. ¿A qué vamos con todo esto? Es un tema que está en dos cartas de la Biblia bien enfatizado. Y por último, causan la difamación y el mal hablar de la fe. Esto también lo vemos en Judas, en los versos 2 en adelante, pero no quería saturar mucho acá. Estas características no son más ni menos que una advertencia real de cómo estos falsos profetas maestros pueden ser puestos al descubierto entre nosotros. Es decir, estas tres características, como les decía la semana pasada, nos van a ayudarnos a darnos cuenta quiénes realmente son estos falsos maestros. ¿Sí? Es una forma fácil de identificarlo. Lo primero es que niegan al Señor. No sé ustedes cómo lo ven, si tal vez lo pueden escribir por allí, si se animan, ¿verdad? Pero cuando yo leo, por ejemplo, esto de niegan al Señor, me parece bien difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo alguien que va a estar en la iglesia al mismo tiempo va a negar al Señor? Eh, digamos que las primeras 3, 4 veces que yo me enfrenté a la carta de Judas o a este pasaje de segunda Pedro, me parecía, tal vez es una hipérbole, decía yo, ¿verdad? Tal vez están exagerando. Porque ¿cómo puede alguien ser parte de nuestra iglesia, de nuestra familia inclusive, y estar negando al Señor? Pero cuando profundizamos en los ejemplos que Pedro y que Judas hace, vamos a entender a qué se refieren con negar al Señor, qué significaba. Bueno, el contexto inmediato de ellos es lo que tenemos acá. El contexto en el Nuevo Testamento era la negación de la divinidad de Cristo, ¿sí? ¿Cómo así, Nolito? Es que había un grupo de cristianos que negaban que Jesús era divino. Aún hoy en día hay corrientes mesiánicas, hay corrientes de otro tipo que están en esta línea. Y la lucha contra este movimiento herético, que después fue conocido como el gnosticismo, era real durante la escritura del Nuevo Testamento, que es durante todo el primer siglo. Entre muchas cosas, lo que ellos hicieron, lo que ellos tomaron fue agarrar la escuela filosófica dualista de los griegos, ¿verdad? Y aquí no me quiero ver puro nerdito diciendo cosas que no se entienden, pero básicamente lo que ellos hicieron es toda la filosofía que se había construido del 300 antes de Cristo en adelante en el pensamiento helénico, lo tomaron para, digamos, hermanarlo con el cristianismo. Esto es algo que sucedió muchas veces a través de la historia. San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino también lo hicieron y otros filósofos, pero en, en este momento que estábamos tan cerca al surgir de estas filosofías helénicas, lo que se tomó fue el dualismo. ¿Qué es dualismo? Dos cositas, ¿verdad? Que decía que todo lo material era malo y todo lo espiritual slash alma, porque ellos no hacían una división, era bueno. Entonces, lo que ellos entendían es que el alma que era buena, ¿verdad? Que venía del motor inmóvil, estaba encerrada en la maldad material. Entonces, ellos entendieron que el cristianismo exaltaba el alma buena, ¿verdad? Y entonces lo que hiciéramos en el cuerpo realmente no importaba. Por eso es que ellos, digamos, eran libertinos y otras cosas que después mencionan ambos apóstoles, porque ellos decían, bueno, lo que hagas en tu cuerpo realmente
no importa. Lo que importa es que tu alma esté perseverada. Pero en ese proceso alegaban de que Jesús realmente no estuvo en la tierra, sino que él era como un fantasma, ¿verdad? Otros decían que Jesús era un ángel que se había encarnado, no era el Hijo de Dios. Y entonces esta gente estaba dentro de la iglesia y de esa forma era que negaban a Cristo. Esto se los digo para que entendamos qué significa y cómo era posible que haya gente dentro de la iglesia que negara a Cristo. Y este tema da para mucho, mucho más, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no podemos detenernos como quisiéramos ahí, porque lo que quiero destacar de esto es esta astucia para enseñar estos falsos conceptos. Viene o viene a pervertir el evangelio a raíz del sincretismo, ¿verdad? Todos entienden qué es sincretismo, si no alguien levante la mano y explicamos qué es sincretismo. Pero al final lo que lograba el gnosticismo era hacer un sincretismo entre la filosofía helénica, el pensamiento helénico y el cristianismo. Cuestión que no puede ser al 100%, ¿verdad? Porque está este asunto de la materia y todo que nos dividía, ¿verdad? Y esta fue una semilla que vino a dar fruto en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, pero es una semilla que sigue dando fruto hoy en día en medio de nuestros movimientos para negar a Cristo. Y entonces vamos a hablar del contexto de nuestros tiempos, ¿verdad? Y surge una pregunta que quisiera ver si podemos participar un poquito, si no los quiero incomodar, pero si pueden participar, lo hagamos. Hoy en día, ¿cuán influenciados creen ustedes que estamos por la filosofía de nuestro contexto? Esa es la pregunta. ¿Cuán influenciados estamos por la filosofía de nuestro mundo? A ver si alguien quiere participar, si no, no hay clavo, de verdad. Pero, ¿cuánto creen ustedes que estamos influenciados? Puede ser por chat, si les da chiles participar. Doy 5 segundos más, si no sigo. ¿A qué me refiero? Muy bien, no se entendió la pregunta. Ah, ok. No, está bien. ¿A qué me refiero con la filosofía de este mundo? Es bueno. Bueno, voy a avanzar porque ya vi a dónde vamos. Como latinoamericanos, lamentablemente, tenemos un gran problema. Yo lo miro como un gran problema. Y es que muchos carecemos de la capacidad o a veces la gana o el deseo de identificar cómo pensamos, ¿sí? Somos reaccionarios. Pasó mucho ahorita que pasaron las fiestas patrias, voy a usar ese ejemplo. Eh, Se hacen muchas cosas en cuestión de un fervor patrio, pero muchas veces no se pregunta para qué, ¿verdad? O uno tiene la mala pata de salir al día después, ver cómo se encuentra en las calles, etcétera, y pensar, wow, o sea, por eso lo hacen, ¿verdad? Pero los latinoamericanos tenemos esa tendencia, el estadounidense, el alemán, el, el inglés no es así. Nosotros los latinoamericanos somos muy de no detenernos a pensar el porqué de las cosas y por qué pensamos como pensamos. Al punto que, como dice Patti, es, bueno, ¿cuál es la filosofía? ¿Verdad? Y muchos, pues por ahí escuchamos cuál es la filosofía de nuestra sociedad, cuál es la filosofía de nuestra generación, cuál es la filosofía de nuestra iglesia. Filosofía no como una cuestión de funcionamiento empresarial, sino una cuestión de filosófica. ¿Cuál es la filosofía en nuestra familia? ¿Y cuál es nuestra filosofía a nivel persona? En nuestros tiempos el gran problema para mí es eso, que no nos sentamos a pensar por qué pensamos como pensamos. Y es allí que astutamente esto se está infiltrando en nuestro concepto del evangelio, ¿verdad? No nos detenemos, por ejemplo, a pensar cómo es que llegamos hasta acá, por qué pienso como pienso, por qué me enojo, cuando me enojo por estas cosas. Y por supuesto que mucho menos nos sentamos a pensar en, sí, hombre, es que todo esto es influencia del idealismo. No, esto es influencia de la era de las luces, esto es influencia del modernismo, esto es influencia del posmodernismo. Y, y no nos damos cuenta que muchas veces estas cuestiones o una filosofía posguerra, por ejemplo, como fue en el siglo pasado, nos van a influenciar, nos van a afectar en la manera que vemos y concebimos la existencia de la deidad, ¿sí?
Y el problema es que podemos llegar al mismo punto que llegaron los primeros cristianos de estar negando a Dios, porque el sincretismo nos va a hacer llegar a un punto donde esas maneras de pensar nos hagan caer inclusive en idolatría, porque si vamos a negar al Señor es porque vamos a caer en idolatría, suplantando a Dios con otras cosas. Y obviamente no contesté cuál es la pregunta porque lo vamos a ver a continuación de cuál es la filosofía del mundo. Una de las cosas que yo veo que como cristianos sufrimos mucho es que ya pensamos modernamente, ya pensamos racionalmente, ya pensamos postmodernamente o ya pensamos muy subjetivo el evangelio y no nos damos cuenta que eso está inmerso en nosotros y es un problema. Ahora hablemos de la idolatría. Es un concepto que está descrito acá. En Judas, si me acompañan a Judas, pueden ustedes ver que el primer ejemplo que utiliza Judas en el capítulo 5 tiene que ver con Israel y aquellos que habían salido de Egipto. Y pareciera ser un ejemplo que está fuera de, ¿verdad? Pero esto nos habla de cómo nuestra mente nos puede llevar a una idolatría a pesar de haber visto la obra de Dios, que es el punto número uno. El primer ejemplo que Judas usa, les digo, involucra la falta de fe de los israelitas y cómo ellos recurrieron a la idolatría. Creo que todos hemos visto, aunque sea la película de los 10 mandamientos, y sabemos que cuando Moisés subió, a que os hicieron un becerro, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un montón de frases ahí célebres que dice Moisés, que dice Aarón acerca de este evento. Pero la realidad es que nos deja ver que a veces como cristianos no importa la cantidad o la calidad de cosas que Dios haga directamente por alguien, por nosotros, por nuestra iglesia, la tendencia natural pecaminosa del hombre y de la mujer, para los que no se sienten incluidos en esa frase, es la idolatría. Como seres humanos vamos detrás de la idolatría y bajo la influencia que nos puede generar un sincretismo filosófico podemos terminar muy fácilmente en este camino que cursaron los israelitas, porque cuando nosotros leemos la historia decimos, puchica, y estos no acaban de ver que el mar se abrió y ellos pasaron y ya están haciendo un becerro, ¿verdad? Y nos resulta tan fácil, ¿verdad? Decir, "Ay, estos cuates sí, ¿verdad? Que están mal, ¿verdad?" Y hasta, no sé si se recuerdan, pero cuando tallan el becerro, ellos dicen, estos Israel son los dioses que te sacaron de Egipto, ¿verdad? Como que ya lo tenían en su corazón listo para hacerlo, ¿verdad? Y creo que de la misma manera hoy nos puede pasar a todos lo mismito, si no nos cuidamos y caemos en la idolatría de un Dios común. Y yo creo que la filosofía que gobierna hoy nuestras vidas, que contestando a la pregunta es una filosofía postmoderna, que si bien nosotros como tercer mundo siempre vamos 5 o 10 años atrás que el primer mundo, hoy ya estamos dentro de eso, ¿verdad? Algunos en nuestras burbujas no estamos dentro de eso, pero realmente la realidad es que ya estamos entrando a un mundo que va a analizar todo desde una perspectiva posmoderna. ¿Y qué implica estas cuestiones? Bueno, hablemoslo. Punto número 2, amarse a sí mismo, ¿verdad? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se aman a sí mismos? ¿Cuántos se quieren un poquito? Pongan ahí algo. O no se quieren. Diana se quiere mucho, dice. Pone corazoncitos, ¿verdad? Jazmín se quiere con un like. Pablo sí se pone corazón. Celeste se pone 2 likes inclusive. Y Stephanie, corazones. Creo que sí nos amamos, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado en la manera en que nos amemos, porque creo yo que la primer y quizá la más ignorada de las idolatrías y que quizá está más normalizada es la fe con una perspectiva antropocéntrica. Esto es una palabra que ustedes me han escuchado un millón de veces decir si me siguen en redes. Antropocéntrico. ¿Qué es antropocéntrico? Centrado en un ser humano, ¿verdad? Esto pasa cuando decimos tener a Dios como una deidad. O sea, ¿cuál es tu deidad? Dios. ¿Cuál Dios? El de la Biblia, ¿verdad? Pero en realidad en nuestras vidas estamos nosotros mismos al centro de todo, ¿verdad? Y aquí es donde va la filosofía y espero empezar a responderte, Patti. Eh, Vamos a ver un ejemplo. El mismo amor con el que Dios puede salvarnos,
¿verdad? Ustedes están todos enterados de que Dios nos amó, de tal manera Dios nos amó, etcétera, ¿verdad? Puede llegar a confundirse ese amor de Dios, puede llegar a confundirse con una validación y una aceptación incondicional. Repito, el amor que Dios ya nos ha manifestado puede llegar a confundirse con una validación y aceptación incondicional. ¿Cómo así, Manolo? No estoy entendiendo ni más. Creo que esto ya lo han escuchado muchas veces. Ven a nuestra iglesia. Dios te acepta tal cual eres. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Verdad? Otra versión. Ven. Y que es peor. Dios te ama tal cual eres. ¿Cuántos han escuchado eso? Ven, Dios te ama tal cual eres. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Miren, no hay argumento más anti-evangelio que decir eso. ¿Sí? Es primo hermano de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Que no está en la Biblia, por cierto, por si alguien cree que está en la Biblia. No, es cierto. Esta filosofía, esta manera de pensar que Dios te ama tal cual eres, es posmoderna, ¿sí? Y aquí ya empezamos con los trancazos. ¿Por qué es posmoderna? Porque es un argumento falaz, no es verdadero. Y se incorpora en la cosmovisión posmoderna del amor propio y su otro argumento de la felicidad individual sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos, con tal vez la mejor de las intenciones, pero el mayor de los errores, hemos dicho, si él o ella es feliz así, bien por ella, ¿verdad? Lo hemos dicho. Y eso es postmodernismo. Es una manera de decir, bueno, todo es subjetivo, no hay verdades absolutas y si eso lo hace feliz y la búsqueda de la felicidad, pues bien, ¿verdad? Y entonces preguntamos, pero ¿por qué, Manolo? ¿Cómo decís que Dios no me ama tal cual soy? Porque si Dios te amara tal cual eras, el sacrificio en la cruz no hubiera sido necesario. Dios te ama y por eso provee un puente, un medio para tu santificación, pero no te ama tal cual eres. Eso es una mentira, ¿sí? Y es una mentira grande. Cuando alguien piensa así y cuando alguien llega al evangelio a través de estas campañas de ven y Dios te ama tal cual eres, es inevitable y es muy peligroso. Tal vez no inevitable, ¿verdad? Diría Thanos, pero sí es una tendencia muy peligrosa a que se vuelva una persona amante de sí mismo y egoísta. ¿Dónde está esta frase de amante de sí mismo y egoísta? Segunda Timoteo 2:2. No sé si alguien lo puede buscar ahí y vaya a su Biblia, porque esto sí no lo puse en diapositivas y todo. Pero quiero que vean, ya me estoy saliendo de Judas, ya metimos a Pedro aquí a bailar y ahora nos fuimos a Judas y segunda Timoteo 2:2 dice, em, ay, permítanme, se me ocurrió esto. Ay, acá también está mala la cita, por Dios, hoy ando tirando citas, perdónenme, ahorita la corrijo. Es segundo Timoteo 3:2, ¿verdad? Yo la tengo en el estudio mal escrita, pero está mal. Pero cuando se los mande lo voy a corregir. Dice, segundo Timoteo 3:1 y 2, se los voy a leer. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes y un montón de cosas que probablemente ustedes ya hayan escuchado. Y en la versión NTV dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el problema de que la gente se ame? ¿Verdad? Y acá Steffi tiró un facto grandísimo, ¿verdad? Porque es algo que está pasando, quizá no en nuestra sociedad, pero los que tenemos algún vínculo con la sociedad estadounidense o europea, no porque tengamos pasaporte, sino porque tenemos amigos o conocidos, podemos dar fidelidad de que este es el peligro que está atacando esas sociedades, porque entonces, si nosotros le decimos a una persona que es, por ejemplo, LGTBQ o parte de la agenda, ¿verdad? O pro aborto y todo, le decimos, ven, Dios te ama tal cual eres. Le estamos diciendo, yo te valido, que tú te identificas como tal cosa, y Dios te ama así. Y entonces cuando después leamos los versículos como esta segunda de Timoteo 3 que le dice
que no puedes ser amante de ti mismo, no le podemos cambiar la forma de ser porque le vendimos un evangelio posmoderno, ¿verdad? Y ahí es al punto al que vamos. Cuando una persona es educada a amarse a sí mismo, inevitablemente se vuelve egoísta, como dice Pablo a Timoteo, y va a ver su existencia misma como el centro de todo. Ya no Dios, sino mi existencia, mi individualidad. Esto es lo que soy. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Se vuelve el centro de todo. Y miren, lo vemos infiltrado en la música que habla más de nosotros como seres humanos de Dios. Dios, yo necesito, Dios, tú me amas, tú me redimes, yo te necesito, y yo, parece Luis Miguel, ¿verdad? Yo te necesito, todo es yo, y nada es Dios. Lo vemos en las predicaciones tipo coaching, ¿verdad? Usted va a una iglesia donde se hace un coaching y lo que le dicen, o sea, lo que se basa la predicación es que usted entró siendo rata inmunda, ¿verdad? Animal rastrero y va a salir siendo el mejor de los mejores, papacito, rey de todo. Eso es la predicación de coaching, ¿sí? No es, van a haber tribulaciones, no es, vas a sufrir y todo y Dios te va a sostener. No, 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 no. Es, papá, usted manifieste y declare que eso va a venir a usted, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos oído eso en los canales de televisión, en todo y arrebate y diga? Esto es posmodernismo o digámoslo de una manera, cristiano posmodernizado. Un cristianismo que se enfoca en lo que la gente siente, ¿sí? En las iglesias hacemos ahora actividades que no tienen nada que ver con Dios, sino en satisfacernos personalmente. La música gira en torno a eso, la predicación gira en torno a eso, lo que se hace y lo que no se hace gira en torno a eso. Y este tipo de falso evangelio está hoy presente aquí, mis amados. No hay que voltear a ver los Estados Unidos, no hay que ver, ay, que las iglesias ahora en Europa son museos y todas esas cuestiones que todo el mundo utiliza para mover fibras, ¿verdad? Eso está hoy acá, ¿sí? Está en nuestras iglesias, está en nuestro evangelio. Dejemos las iglesias, cada quien que haga lo que quiera, pero está en el evangelio que cada uno de nosotros creemos y eso es peligrosísimo, ¿sí? Porque nos lleva inevitablemente a idolatrarnos a nosotros mismos y todo lo que nos haga felices va a misa, ¿sí? Lo que Dios diga ya no es tan importante, o eso era antes, está desactualizado. Lo que importa es que yo sea feliz. ¿Cuántos no hemos escuchado eso en púlpitos? O peor, ¿cuántos no hemos escuchado eso frente al espejo? Nolito, esto que estás haciendo está mal, pero si te hace feliz, ¿verdad? Y en ese momento el trono que le pertenece a Dios en nuestras vidas va a ser usurpado por el ser humano, que se va a volver un falso Dios. Y esto amerita que la ley de Dios ya no importa. Lo que importa es lo que yo sienta que debe de ser lo correcto y mi superioridad moral porque creo que soy muy moderno y cuestiono todo, ¿verdad? Segundo, y que sería el otro, pero segundo, ¿verdad? Tercero, sería el otro extremo que es el moralismo y el mérito. Miren que son extremos, el uno con el otro son extremos, pero andan juntos en el mismo problema. Otra forma de la idolatría antropocéntrica que estamos hablando es lo moralista y el mérito. Israel pensó así y por eso Judas habla de Israel. Ellos decían, bueno, ya somos el pueblo único de Dios, ¿verdad? Que aquí hago un apunte en los apuntes, pueblo único, no, perdón, pueblo escogido, no el único como tal. Su actitud fue altanera en cuanto a obedecer a Dios. Ellos dijeron, bueno, ya Dios, mira, nos hizo cruzar el mar y cantaban el poderoso Israel y lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y ellos decían, bueno, ya no hay nadie como nosotros. Y su actitud fue, no necesito obedecer a Dios, porque se vieron a sí mismos moralmente superiores, ¿sí? Como lo hacen hoy los pensadores posmodernos. Miren, es cuestión de voltear a ver. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos vieron la noticia? Y respóndanme así, por favor, para saber si lo vieron, de un asunto que pasó ahorita con la banda Maná. ¿Cuánto lo vieron? No sé si lo vieron. Si no lo vieron, pues les cuento el chisme. Daniel sí lo vio, dice, porque es fan de Maná. Resulta que, pues, hubo un cantante con el que ellos hicieron una colaboración, que bien bíblico yo aquí, ¿verdad? Que apoyó a un candidato político y entonces dijeron, ya no vamos a sacar la canción y la vamos a dejar de los servicios de streaming porque no apoyamos racistas, ¿verdad? Su cuota de razón podrán tener y todo, pero al final lo que realmente está detrás de todo esto no es, digamos, el hacer las cosas de la forma correcta, es
el pensamiento posmoderno de superioridad moral. Es decir, todo lo que yo pienso es superior a cualquier moralidad que tú tengas. Y aquello que tú digas y que no me agrada es ismo, ¿verdad? Fascismo, racismo, todo lo que pueda meter en un ismo. Esa misma forma de pensar entra en la manera cristiana, ¿sí? Una forma de ver el Evangelio que nos enseña y nos engaña a creer que nuestras maravillosas obras y atributos nos validan, ¿sí? Y entonces, en lugar de tener un ídolo cualquiera, una virgencita de yeso, lo que ustedes quieran, lo que tenemos es un ídolo de nuestros méritos y nuestra superioridad moral pasa a tener el lugar de Dios, ¿sí? Porque mi comportamiento y mi supuesto estado perfecto de no pecado me hace ser digno de, ¿sí? Y eso es otra palabra que muchos de nosotros deberíamos de quitarnos. Me merezco, ¿verdad? A eso me refiero con las influencias de la filosofía, de la forma de pensar, ¿verdad? Yo veo muchos cristianos, yo sé que están bromeando, pero dicen, "Ah, manifestémoslo", ¿verdad? No se dan cuenta que esas formas de pensar realmente se están metiendo en su evangelio. Y luego van a tener que ver cómo tuerzan la Biblia para decir que se puede manifestar. Y hay movimientos que lo hacen, ¿verdad? Solo que en lugar de manifestar dicen, yo decreto. Y es lo mismo, ¿sí? Y estas actitudes fueron las que hicieron a los israelitas que salieran de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida, porque no están haciendo lo que es justo delante de Dios. Dieron vueltas en el desierto con mucha letanía. Esas vueltas a mí me son como una imagen de la vida religiosa falsa. Vamos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, no nos peleamos en el parqueo, cantamos las canciones aunque no nos gusten, etcétera. Hacemos todo lo que supuestamente moralmente nos hace ser dignos del mérito de ser salvos, ¿verdad? Porque estamos preocupados por perder la salvación por cualquier cosa y nos engañamos creyéndonos merecedores. Lo mismo hizo Israel cuando salió de Egipto, ¿sí? Y nos merecemos todo lo bueno porque somos el pueblo de Dios y llegamos a un punto que cometemos los mismos errores de Israel. Israel a Dios no le pedía cosas, le exigía pan, le exigía codornices, le exigía agua, le exigía que lo regresara, regresame porque me pega, pero me quiere, ¿verdad? Todas esas formas de conducta las tenía Israel, ¿sí? Y negaban así al Señor creyéndose ellos ya superiores porque la vaca, que es la vaca que tenemos en la imagen, nos sacó de Egipto. Estos fueron nuestros dioses que nos sacó y abrió el mar, ¿verdad? Y hacen un concepto de falso Dios. Este falso Dios existe y la idolatría que más vivimos y que muchos, sobre todo los evangélicos, creemos que no somos idólatras y vivimos, eh, existe a través de ponernos a nosotros en el trono. Marvin dice que muchas de las negativas de no creyentes para recibir al Señor es justamente esa idea de que se tienen que, como cristianos, nos sentimos perfectos, dice, y por eso queremos cambiar a los demás. Una barrera enorme es esa superioridad moral que creemos nos da el Evangelio, correcto. Stephanie decía que hubo una virtual slap in the face, ¿verdad? Por lo postmoderno. Es eso. Realmente, miren, y realmente cuando vemos esto, nosotros decimos, ah, qué hermana que usa falda más allá del piso, ¿verdad? Y que anda diciéndole pecado a todos, que es como la señora católica de Twitter, ¿verdad? Y, y anda diciendo a todo el mundo que esto es pecado y que esto no. Pero la superioridad moral se ve, por ejemplo, en movimientos que dicen, yo no celebro la Navidad porque es pagana. Yo no escucho música, solo escucho salmistas porque lo demás es pagano, ¿verdad? Ahí detrás de ese concepto pagano, hay, se lo dije la semana pasada, hay una falacia de atribuirle a Satanás poder creador, ¿verdad? Que no lo tiene. Pero eso es superioridad moral, ¿verdad? Entonces, ay, es que usted mire, fuma, Dios mío, ¿verdad? Yo le pego a mi mujer en la casa, pero usted fuma, qué pecado, ¿verdad? Esa es la superioridad moral que se vuelve un Dios y no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Sos superior moral porque cantas en un grupo de las iglesias, pero tu vida privada, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Sos justo o evadís impuestos? En la calle respetas a la autoridad como la Biblia dice, o no, porque todos son unos corruptos y fuiste a tapar calles, ¿verdad? Ahí es donde el posmodernismo
se mete y no, tal vez estoy hablando ligeramente de política, pero en el lado del posmoderno del siglo XXI, la política tiene mucho que ver porque va con ejercer poder, ¿verdad? Y es algo que es producto de la idolatría de nosotros mismos y que es las enseñanzas precisas de los falsos maestros. Y acá vamos con, sin filtro alguno, ¿verdad? Vamos a hablar de la inmoralidad, ¿sí? Judas y Pedro usan claros ejemplos en cuanto a la inmoralidad, porque lanzo la pregunta al aire, ¿qué nos queda cuando hemos cedido a la idolatría de nosotros? Bueno, ya somos Dios, nuestra superioridad moral, nuestra amarnos a nosotros mismos, nuestro ser feliz, ya es Dios, ¿verdad? Ya instituimos ahí la idolatría, ya negamos a Dios a pesar de todas las cosas que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Satisfacer nuestros deseos de naturaleza pecaminosa en estos cuerpos hermosos que Dios nos dio. Esto nos va a llevar a obedecer los más bajos impulsos que tengamos. Esta vida desenfrenada, inmoral, que abusa de la libertad, no es congruente a la vida de fe que debemos de llevar. Y hablemos de lo primero, el abuso del poder. Si leen Judas, versículo 5, ya el 6, perdón, él dice que hay unos ángeles que pecaron y fueron encadenados. Pedro amplía un poquito y Génesis 6 y un libro apócrifo que se llama el de Enoch nos dan todo el contexto a lo que se está refiriendo tanto Judas como Pedro. Es un problema de abuso de poder. Los ángeles, dice Génesis 6 y dice Judas y dice Pedro, que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de Dios, cuando ellos, digamos, tenían cierta autoridad. Entonces, lo que Judas está diciendo acá es que estamos frente al mismo flagelo que hoy domina la vida religiosa y que es de las más duras y tristes realidades que vivimos. Los ángeles que cita Judas utilizaron su posición de autoridad para cometer abusos y tener relaciones con los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto y todo eso? No nos metamos ahí, pero entendamos que la Biblia dice que pasó, ¿verdad? De la misma manera, en nuestras religiones hoy vemos este patrón repetirse lamentablemente una y otra vez. Algunas son personas que utilizan sus posiciones de autoridad para abusar de otros con todo tipo de inmoralidad sexual, ¿verdad? Y no nos referimos nada más a aquellos que ya estamos pensando, tenemos que hablar de cómo pasa en nuestros movimientos. Y en otros casos lo que vemos, eh, una falta de cuidado de los que están en posición de autoridad. Yo he ejercido el pastorado por algún tiempo y he de decirles que es uno como ministro el que debe tener cuidado de no dar y abrir puertas a que suceda adulterio o tipo de otros abusos en el área sexual. Ya aquí no podemos actuar irracionalmente. Judas dice actúan como animales, ¿verdad? Y permitir este tipo de comportamiento es un reflejo de un falso evangelio en la mente y en el corazón de muchos. Lo voy a decir como lo dice Judas, como lo dice Pedro. La inmoralidad sexual es el red alert, la red flag, la red alert más grande en torno al falso evangelio. Donde hay inmoralidad sexual, hay falsos evangelios ya dando frutos. Hombres y mujeres, todos por igual, porque antes se decía que eso solo lo hacían los hombres. Y el segundo asunto que citan acá, mis estimados, es el asunto de Sodoma y Gomorra. Muchos líderes woke, yo por el trabajo, como ustedes saben, yo soy sonidista, a veces voy a conferencias y no sé a qué voy. Y me ha tocado ir a conferencias de movimientos, por ejemplo, de la agenda de movimientos woke o postmodernos. Vienen y dicen y aseguran que el relato de Sodoma y Gomorra es un relato que Dios los castigó por la falta de hospitalidad, por los malos modales. Y en Judas y en Pedro y en Hebreos podemos ver cómo la Biblia enfatiza que esto es una cuestión irracional, porque todos estos movimientos pues son irracionales. Lo que hicieron ellos fue una inmoralidad sexual, atentando contra lo natural, dicen varias versiones. La inmoralidad sexual siempre ha llevado a la humanidad a la destrucción y la perversión de todo lo que Dios creó como bueno, ¿sí?
El modelo de libertinaje, por ejemplo, que hoy tenemos, provee soluciones a los seres humanos para satisfacer sus deseos inmorales. Porque miren, cualquiera que haya luchado con el aspecto sexual, en mi caso, yo tuve serios problemas con eso, porque como algunos saben, y no, pues no, no es un secreto que guardo, ¿verdad? Yo sufrí abuso sexual y eso abrió en mi corazón problemas en esa área. Eh, el problema del pecado sexual es que cada vez quiere más, ¿sí? Hace una cosita pequeña y luego necesita una más perversa y otra más perversa y más y más y más y más. Y estos deseos inmorales en esta cultura vienen de la misma forma que estaban en Sodoma y Gomorra, llenos de lascivia, llenos de lujuria, de desenfreno. Y que lo vemos en cosas como hoy en día que se están tratando de normalizar en nuestra sociedad, ¿verdad? Algunos de ustedes están en trabajos en cuestiones sociales y sabrán que esto existe, ¿verdad? No es una teoría de la conspiración. Hoy en día vemos tristemente, por ejemplo, la hipersexualización de los niños, ¿verdad? Aquellos que hemos sufrido abuso sexual de niños, cada vez que vemos esta hipersexualización, perdón, pues nos perturba, ¿verdad? Porque nosotros fuimos víctima de esto. Vemos que se quiere normalizar la pedofilia y repito, no son teorías de conspiración, son cuestiones reales que se están moviendo en los círculos de poder que son, pues, digamos, pegados a estas maneras de pensar. El consumo de la pornografía está absolutamente normalizado. Todo el mundo sabe por estadísticas que muchos pastores consumen pornografía. Hace algunos años vi una estadística estadounidense, que ellos hacen estadística de todo, había una convención de pastores interdenominacional en un hotel y dice que los 3 días que estuvieron los pastores ahí, el consumo de pago en el circuito que tienen las televisiones de pornografía subió al 400-500%, ¿verdad? Es un problema que tenemos, serio, ¿verdad? Porque en la pornografía cada vez busca empeorarlo más. Otra solución que ofrecen estos movimientos son el aborto, ¿verdad? El aborto no es un asunto que busque ayudar a una víctima como ellos lo quieren vender, sino que es un salvoconducto a la promiscuidad, ¿verdad? El aborto busca eso, ¿verdad? Ser un salvoconducto a la promiscuidad. La disforia de género, ¿verdad? Que tanto está hoy en día, ¿verdad? Que no saben qué son, no saben para dónde van. Las relaciones matrimoniales abiertas, ¿verdad? Todos estos tipos de perversiones, la poligamia y la perversión de toda atracción sexual natural, ¿verdad? Ya no es suficiente con la natural. Y lo que estamos viendo ya hoy y que fue inclusive parte del debate presidencial de los Estados Unidos, la mutilación de los cuerpos para transformarse en otros géneros o en el género que hoy en la mañana se percibieron, ¿verdad? Estas prácticas han sido justificadas, no condenadas y validadas por muchos grupos políticos, como les decía, muchos grupos sociales, muchos grupos de derechos humanos y una organización de color celeste que puja por todo esto, ¿verdad? Y el problema es que ahora está empezando a haber organizaciones religiosas que contribuyen o quieren validar a estas personas por el sincretismo de Dios te ama tal cual eres, ven como eres, Dios te acepta así, de iglesias postmodernas cristianas. Este tipo de falso evangelio de la vida libertina domina a hombres y a mujeres a pasiones sexuales, nubla el entendimiento. Si alguna vez pueden hacerlo y si pueden apuntarlo acá, se los voy a poner en el mensaje. Pueden leer Romanos 1, Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32. Si ustedes sufren un poquito con la manera que hoy el mundo se ve y las cosas que estamos obligados a aceptar como normal, yo creo que ustedes pueden descansar un poco cuando lean ese pasaje y ver que el Señor lo advirtió a través de Pablo con mucha anticipación. Lo que advirtió es, esta gente va a perder el control de sus mentes, esta gente va a entrar en un asunto que ya no va a ser normal, que podemos llamar, como el punto número 3, libertinaje y la contaminación del cuerpo, que está en Judas 8. La impiedad o la falta de piedad o la falta de religión es la característica de estos sujetos. En ella se fomenta una trivialización de Dios y de la santidad.
pues ven que las posturas conservadoras, ¿verdad? Esa frase tan común de decirle a hoy a todo mundo que piensa diferente, conservador, un legalismo que los oprime históricamente, ¿verdad? Lo cual es una media verdad, ¿verdad? Tiene su cuota de verdad, pero es una media verdad que el conservadurismo oprime a las personas y por eso han decidido entregar su cuerpo para ser utilizado y desvalorizado por el pecado del libertinaje. Judas 8, si lo tienen ahí a la mano, lo pueden ver y dice precisamente que ese es el problema de ellos, que han entregado sus cuerpos para esto y lo pueden leer si acceden a él en varias versiones en digital, ¿verdad? Y una de las frases que usa es por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, ¿verdad? Lo dice la NBI. Eh, este libertinaje lo que va a buscar es pervertir el cuerpo, ¿verdad? Pervertir lo malo. Hoy muchas de las iglesias están cediendo a las presiones de la inmoralidad. Y acá voy a explicarles esta imagen que tenemos acá. No sé cuántos alguna vez en Instagram, no sé qué otras redes tiene él, pero han visto a este personaje del cual tomé la foto, que es The Naked Pastor, ¿verdad? No sé si alguna vez lo han visto. Esta persona predica un evangelio falso, ¿verdad? Y si se dan cuenta, me encantó esta imagen de un Jesucristo con una bandera. Me encantó, ahorita van a ver por qué digo que me encantó, con una bandera LGTBQ y defendiendo a Black Lives Matter y defendiendo que todos somos un universo y hay de distintas edades y de distintas razas. Este es el evangelio que el país que gobierna el imperio occidental va a estar proyectando en los siguientes 10 años. Un evangelio que subjetiviza todas las verdades, ¿verdad? Esto no se trata de movimientos políticos ni nada por el estilo, como les dije, eso es algo que se ha movido mucho en esos círculos, pero ahora toca el tiempo del cristianismo. Y no es para venir a hablar de, en Michigan, en Arkansas, hay una pastora que es trans y todas esas cuestiones que le encanta a los amaristas en Facebook, ¿verdad? O a los boomers, ¿verdad? Que no leen lo que están compartiendo y solo lo comparten, sino que es la realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Hay muchos pastores en Guatemala, muchos pastores en otros países que siguen a este personaje y que se están empezando a dejar influenciar por un sincretismo que busca más agradar al pensamiento del mundo, solapándolo de un acercamiento, de un cómo me involucro. Daniel, dinos. Oh, se te levantó la manita sin querer. No sé. Bueno, si vas a participar, puedes participar. Fue un error, dice. Me asustó. Y la realidad, chicos y chicas, y no tan chicos y no tan chicas, es de que el problema que muchos pastores, que muchos líderes se están enfrentando es que ya uno de sus hijos, una de sus hijas, ha abortado o es LGTBQ o consume drogas o vive con la novia, ¿verdad? No me quiero centrar como que LGTBQ es todo el mundo, yo no pienso así. O empieza a entrar a una dinámica que el problema con todo lo de la agenda es que se vive abiertamente en una vida de pecado. No es pecar, ¿verdad? Como ellos dicen también, ¿qué diferencia hace si tú insultas a un PMT y yo soy gay, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia si es pecado o pecado? No. La diferencia es vivir en una vida de pecado. Y lo que está influenciando a la iglesia para mal, cuestiones del falso evangelio, como dice Judas, es de que hay presiones sociales fuertes, hay dinero ahí por medio, pero hay experiencias cercanas, hay familiares ya que están metidos en este asunto postmoderno que involucra un montón de cosas y que han sido incapaces de administrar, ¿verdad? Yo conozco muchos hijos de pastores que todos sabemos que son esto o lo otro, que están vendiendo drogas, que están, o sea, que están abiertamente viviendo en pecado. Pero ahí los tienen en las iglesias, ¿verdad? Porque ahí Dios los va a transformar. Y es un problema que no hemos sabido administrar. Porque hemos resultado en iglesias que hemos dejado de denunciar el pecado, hemos dejado de enseñar la palabra de Dios tal cual es, hemos abandonado la ética cristiana y lo hemos sustituido por versiones políticamente correctas de la verdad. Yo les soy sincero,
aquí voy a hablar desde la ignorancia. Yo no he visto The Chosen. Sí, no sé cuántos de ustedes ya la vieron, ¿verdad? Em, ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron The Chosen, verdad? Ah, Daniel Romero, sí. Pero a mí Instagram se ha encargado de mostrarme la mitad de los capítulos por cristianos que suben, ¿verdad? Y un par de episodios, dice Monterroso, y un par. Y el clásico Jesús que hace así, ¿verdad? Y así, y todas esas cuestiones. Es un Jesús postmoderno. O sea, y la verdad, como, como pastor, yo estoy obligado a estarme enterado del contexto y están todos los streamings que pago están, ¿verdad? Está en Netflix, está acá y hasta Canal 27 para ir a buscarlo, ¿verdad? Y lo veo. Pero a mí me parece que, que esos son los medios en los cuales a veces compartimos un Jesús postmoderno. No, que la idea es que Jesús, veamos cómo era su humanidad y toda la cuestión. Yo entiendo todo eso, pero me preocupa que estemos enseñando un Jesús postmoderno por querer demostrar que Jesús era humano, porque comía, porque hacía chistes, porque cuando alguien se caía lo abrazaba o sea, Jesús ya enseñaba pedagogía del amor y toda esta cuestión. Eh, porque usted le pregunta a un cristiano común y corriente, como somos nosotros, y quizá ya vieron 3 veces las temporadas de Chosen, pero jamás han leído un evangelio. ¿No voy a entender? Porque al final lo que importa es cómo tú sientas que Jesús es, no cómo Jesús es. ¿Van conmigo? Lo que importa es cómo yo siento que Jesús es. No, si Chusito es todo amor, Chusito me ama. Y yo sé que Chusito me hizo así. ¿Verdad? ¿Les suena familiar? ¿Sí? ¿Les suena familiar a lo que se predicó el domingo en la iglesia? ¿Verdad? ¿Les suena familiar a la forma que la gente quiere aceptar eso? Como decía Marvin, ¿verdad? Es que nos ven como eh, que esto y lo otro. Y el problema es que mucha gente presume una santidad en cosas que realmente a la Biblia no le importan, ¿va? Como los tatuajes y esas cosas, ¿verdad? Entonces, que eso es pecado, ¿va? Y la Biblia le viene al norte. Pero lo que realmente le viene a importar a la Biblia, que es la justicia, la santidad sexual, etcétera, 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 y la sana doctrina, que es lo que Judas ha estado enseñándonos, es lo que ya no se predica, ¿sí? Entonces no vamos a predicar eh, de que hay que perseverar en el matrimonio porque el pastor se acaba de divorciar, ¿verdad? Y todas esas cuestiones sociales nos aquejan, ¿verdad? No vamos a hablar del suicidio porque el sobrino del pastor, el que tocaba el piano, se acaba de suicidar, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que por ser políticamente correctos realmente estamos afectando el evangelio porque no estamos predicando la verdad. Las cosas que hoy vemos que se toman por normales en el primer mundo son tan absurdas que pareciera venir de personas que están delirando, soñando despiertas, y curiosamente está la expresión que Judas utiliza. Sin embargo, son la nueva realidad que el pecado desmedido ha dejado a una sociedad que se formó con principios cristianos, ¿sí? Pero que fue dejando poco a poco que los falsos maestros la educaran hasta el punto de que se perdió toda sensatez y lógica, sustituyéndolo por delirios humanos que fomentan el libertinaje y la inmoralidad. Concluimos. Quizá el peligro más grande de las falsas enseñanzas es que de una manera u otra conducen a la idolatría de nosotros mismos. Y el momento en el que estamos a nivel histórico y filosófico coadyuva a incrementar estas enseñanzas, solo hace que se promuevan más, hasta llevarnos a disponer nuestros cuerpos a la inmoralidad y la indecencia, partiendo de un cristianismo falso que nos validará hacer todo eso, ¿verdad? Porque, pues, si eso te hace feliz, así que sea. Al final de esta sección, si se recuerdan en el versículo de Pedro, y también lo dice Judas en cierta manera, dice que estos individuos, aparte de los dos temas que tocamos, de negar al Señor a través de la idolatría, etcétera, y la inmoralidad sexual y los actos vergonzosos que dice el versículo, van a causar la difamación y el mal hablar de la fe. Y pregunto, a la luz de lo que acabamos de ver, ¿es esto real? ¿Realmente sucede
que nuestra fe es difamada? ¿Realmente nos hemos ganado una mala fama? ¿O lo que hoy estamos haciendo en las iglesias nos genera, o como cristianos, nos genera una mala fama que nos estamos ganando? Esa es la pregunta. La realidad, lo que veo yo como maestro, en este caso de la palabra, es que como iglesia tenemos miedo a ir contra la corriente, porque la gente que nació al final del siglo XX y la gente que nació ya en el siglo XXI, que ya pueden ser mayores de edad si nacieron en el siglo XXI, creció con un cristianismo que iba en la corriente de la sociedad, ¿verdad? Con sus hipocresías, con todo lo que queramos, con sus legalismos y todo. Pero hoy en día vamos a empezar a caminar en contra. Y entonces la pregunta es, ¿consideran ustedes que cada uno de nosotros podemos estar difamando la verdad? ¿Podemos estar contribuyendo a eso? Porque es complejo, es difícil, porque pareciera hoy que entre más diga uno que es creyente cristiano, pero haga cosas que no parecieran de creyente cristiano, más lo aceptan a uno. Pero entre más uno busca lo correcto y lo que la palabra dice, más se alejan a uno. Y es un balance que tenemos que tratar de encontrar. La solución o la respuesta a esto lo dijo Pablo en Timoteo, lo dice Pedro en su segunda carta y también lo dice Judas al final de la carta. Y le dice es que Dios, su palabra y su verdad sean nuestro sustento. Hoy lo que buscábamos tratar con este tema es llegar al punto de darnos cuenta que hay un pensamiento ya inmerso en nuestra sociedad, que nuestra sociedad, sobre todo en el caso de Guatemala, nuestra sociedad ya no es cristiana, como se dice, ¿verdad? Ya no tenemos una sociedad cristiana, eso solo lo cree la gente que vive metida en la iglesia, ¿verdad? Y que hoy en día vamos a tener una alta presión para cambiar la verdad del Evangelio a una que encaje con el pecado que la gente quiera realizar. Así que ahí llegamos. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta o alguna duda o alguna queja. Vamos a parar la grabación por ahora. Y